La brisa del Mediterráneo se colaba por las ventanas entreabiertas de la casa familiar en Sevilla, trayendo consigo el aroma a azahar de los naranjos en flor. Era un domingo de verano. De esos en que el sol aprieta como un abrazo asfixiante. Y la mesa del comedor estaba puesta con el ritual de siempre, paella humeante, vino tinto en copas de cristal y el silencio que se había instalado entre nosotros como un invitado no deseado. Mi padre, Antonio Ruiz, presidía la cabecera con esa pose de patriarca indiscutible. El brazo echado sobre el respaldo de la silla como si dirigiera una corte real. A su derecha, Elena Vargas se sentaba erguida, con la mano rozando el tallo de su copa. Una sonrisa sutil curvando sus labios, como si ya supiera el desenlace de la escena. Yo, Isabel Moreno, tomé un sorbo lento de agua con limón, intentando mantener el pulso firme. Apenas habíamos terminado la bendición cuando él deslizó un sobremanila por la mesa pulida hacia mí. Su voz no llevaba advertencia. Solo esa calidez fingida que usaba cuando calculaba cada palabra. Firma estos papeles esta noche, Isabel, dijo, sin apartar los ojos de los míos. O puedes dormir en la calle. Mi casa. Mis reglas. Mi tenedor se detuvo en el aire. Sentí el peso de las palabras. Pero no le di el gusto de una reacción en el rostro. Dentro de mí, los pensamientos bullían. ¿Por qué esta noche? ¿Por qué delante de ella? Se recostó, esperando, seguro de que cedería. ¿Qué contienen?, pregunté, con tono deliberadamente sereno. Un simple acuerdo, replicó, encogiéndose de hombros como si no importara. Solo confirma que dejas la habitación a fin de mes. ¿Y si no? Dejó escapar una risa seca, sin humor. Entonces aprenderás lo incómoda que puede ser la humedad sevillana de noche. Las uñas de Elena tamborilearon contra su copa. Un sonido afilado en el quietud. No es personal, intervino, fingiendo simpatía en los ojos. Solo necesitamos el espacio para otros planes. Doblé la servilleta despacio, ganando un instante. Los leeré, dije, atrayendo el sobre hacia mi lado. Con detenimiento. Mi voz era estable, pero bajo el mantel. Mi puño se cerraba con fuerza. El resto de la comida transcurrió en movimientos mecánicos, masticar, tragar, asentir donde era cortés. Él había hecho su jugada. Yo no le daría el espectáculo que buscaba. Al día siguiente, por la tarde, caminé por las calles empedradas del barrio de Santa Cruz hacia la librería de mi tía Carmen. El timbre de la puerta sonó al entrar. Y el olor a papel antiguo y café me envolvió como un escudo. Ella estaba tras el mostrador, con las gafas de lectura bajas en la nariz. He oído algo, dijo sin preámbulos, indicándome que pasara al fondo. En el silencio del almacén, bajó la voz. Tu prima lo mencionó en la misa. La gente dice que tu padre le da tu habitación a ella. ¿Ella? No hacía falta nombre. En Sevilla, un rumor corre más rápido que el Guadalquivir en crecida. Esto ya no era un golpe privado. Era una narración pública. Mi mandíbula se tensó. Ya está decidido. ¿Entonces? Dije, con tono plano. Los ojos de Carmen se suavizaron. Pero había un destello de cautela. No sé qué es verdad. Pero ten cuidado. Isabel. ¿Hablan? Caminando de vuelta a casa. Sus palabras se pegaban a mí. No era por espacio. Era por borrarme de esa casa por completo. Esa noche,
Sentada en mi cama. Dejé que mi mirada recorriera la habitación. Las cortinas claras que aún guardaban el leve rastro del perfume de mi madre. La estantería que habíamos montado juntas un verano cuando tenía 12 años. Las palabras de Federico García Lorca me vinieron a la mente: cuando alguien te muestra quién es, créelo la primera vez. El ultimátum no era una sorpresa. Era una confirmación. ¿Para el sábado? Decidí jugar a largo plazo. Esa tarde, en una barbacoa vecinal, observé a mi padre manejando a la multitud. Era todo encanto y risas cordiales, presentándome a gente que conocía de años como si fuera el padre orgulloso. Sonreí para los vecinos, pero por dentro catalogaba cada disonancia. Los apretones de manos cálidos ahora. Las amenazas a puerta cerrada. Más tarde, al pasar por el porche al irme, vi a Elena con otra mujer. Ambas riendo bajito. Estoy pensando en un verde salvia claro para las paredes, dijo Elena, con tono casual pero seguro. Haría la habitación más abierta. Seguí caminando, forzando una curva educada en los labios. Pero mi mano se apretó alrededor del móvil en el bolsillo. Una chispa quieta de resolución encendiéndose en mi pecho. No dije nada. Pero esa noche empecé una lista. Nombres. Fechas. Y cada detalle que necesitaría para probar exactamente lo que tramaban. Para el miércoles por la tarde. El calor pesaba sobre la casa, filtrándose por los viejos cristales. Entré por el porche trasero, aún con la bolsa de papel del mercado, cuando oí la voz de mi padre resonando desde su estudio. No era el tono severo y cortante que usaba conmigo. Era más ligero, casi indulgente. La puerta estaba entreabierta. Frené mis pasos, dejando la bolsa en una mesa del pasillo. Desde mi ángulo, lo veía en una videollamada. El brillo suave del portátil iluminando su cara. En la pantalla, Elena estaba en lo que parecía mi habitación, mis cortinas, mi suelo de madera, pero con una cinta métrica en la mano. Asegúrate de tener espacio en la pared para ese armario, dijo él, inclinándose como un inversor ansioso. Quedará perfecto ahí. Elena soltó una risa pequeña. Entrará. Ya lo he medido. Pienso poner la cama en la pared opuesta para abrir la vista a la ventana. Las palabras cayeron como un chorro frío. No estaban jugueteando con una idea. La estaban mapeando. Reclamándola. Mi habitación. Me quedé inmóvil, dejando que la conversación fluyera sin revelar mi presencia. No mides algo a menos que ya hayas decidido que es tuyo para cambiarlo. Cuando entré en la cocina momentos después, hice que mis pasos sonaran fuertes. La puerta del estudio se cerró con un clic detrás de mí. Esa noche en la cena, decidí probar las aguas. Mientras pasábamos el pan, dije con ligereza: quizá reorganice mi habitación pronto, pensando en un nuevo arreglo para la cama y el armario. Su sonrisa fue rápida, casi invisible, pero la capté. ¿En serio?, preguntó, con voz casual. Sí, respondí, sosteniendo su mirada. Al otro lado de la mesa, Elena encontró de repente sus patatas fascinantes, evitando mis ojos por completo. Eso me lo dijo todo. Los planes ya estaban en marcha. Y asumían que no lo notaría hasta que fuera tarde. Más tarde esa semana, fui a una reunión vecinal en el porche de una amiga. El aire olía a gambas a la plancha y rodajas de limón. Y las risas flotaban en la brisa cálida. Apenas me había sentado cuando mi padre llegó con Elena. Él interpretaba el rol de invitado genial.
recorriendo el círculo. Cuando llegó a nuestro grupo, puso una mano en el hombro de ella. Tiene un ojo tan bueno para llevar una casa, dijo a los demás, con voz lo bastante alta para que yo oyera. Pone la mía en vergüenza. Las risitas que siguieron fueron leves, inofensivas para cualquiera. Pero para mí, eran afiladas. Sonreí débilmente, sin réplica, mientras mi mente archivaba el momento como evidencia en un juicio. Después de la reunión, caminé despacio por las calles del barrio. Las luces de los porches se encendían una a una, iluminando grupos de gente charlando en mecedoras o apoyados en barandillas. En Sevilla, cada porche es un escenario, y cada conversación un anuncio. Los susurros aquí no se desvanecen. Echan raíces y florecen. Pensé en lo que tía Carmen me había dicho sobre los rumores. Si la gente ya repetía la historia, no podía quedarme en mi habitación esperando que se apagara. Necesitaba registrar nombres, fechas, tono de voz. Porque los hechos pesan cuando el aire está cargado de especulaciones. De vuelta en mi habitación, me senté al escritorio. El refrán andaluz me vino: no te enfades. Ordena tus patos en fila. Esto no era reaccionar en el momento. Era cuestión de timing. De asegurar que cuando eligiera hablar, la gente adecuada escuchara. Saqué un cuaderno nuevo del cajón y escribí en la primera página con letras firmes y parejas, para el registro. La primera entrada en esa lista llegó antes de lo esperado. Entregada justo en mi puerta. La luz de septiembre era más suave ahora, aunque el calor no cedía. Esa mañana, decidí atacar el desorden en mi habitación. No era que estuviera desordenada. Era que necesitaba sentir control sobre algo. Aunque solo fuera doblar mis propias sábanas. Desnudé la cama. Apilé las almohadas y alisé las sábanas frescas con cuidado deliberado. Al meter la mano en el baúl de cedro al pie de la cama, mis dedos rozaron algo suave y familiar. Saqué la manta tejida que mi madre me había hecho en el instituto. El hilo había desvaído un poco con los años, pero el patrón era el mismo. Bucles apretados. Manos firmes. La acerqué y respiré, captando el leve rastro de lavanda de los saquitos que guardaba en su cómoda. Casi podía oír su voz de nuevo: tu habitación es tu santuario. Nunca dejes que nadie te lo quite. Por un momento, me senté al borde de la cama. La manta sobre el regazo. El aire se sentía más pesado. No por la humedad, sino por la realización de que luchaba por mantener exactamente lo que ella me había dicho proteger. Más tarde ese día, fui al garaje a buscar un viejo álbum de fotos. Pensé que hojear esas páginas me recordaría tiempos más estables. Al abrir la puerta lateral, el olor a polvo y aceite de motor me golpeó. La luz tenue de la pequeña ventana caía sobre algo en la esquina. Una forma voluminosa bajo una tela. Tiré de la tela y me congelé. Ahí estaba. El sillón de lectura antiguo de mi madre. El que había estado junto a mi ventana durante años. La tela estaba gastada pero digna, con patrones florales suaves que ella misma había elegido. Ahora cubierto de polvo. Empujado junto a un montón de latas de pintura. Una raya de pintura blanca marcaba el reposabrazos justo donde ella apoyaba la mano mientras me leía en tardes lluviosas. La vista fue un puñetazo en el estómago. Esto no era descuido. Era falta de respeto. Extendí la mano para tocar el borde deshilachado de la tela, sintiendo una mezcla de duelo y un calor creciente en el pecho. Me senté en el escalón bajo que llevaba al garaje. El álbum olvidado. Cuando tiran tus recuerdos a un montón, no es solo sobre los muebles. Es sobre borrarte pedazo a pedazo.
Saqué el móvil del bolsillo y empecé a tomar fotos. Planos amplios. Cercanos. El polvo en el asiento. La salpicadura de pintura. Estas no eran solo para propósitos legales. Eran para mí. Un registro de por qué no podía dejarlo pasar. De vuelta en mi habitación. Extendí la manta tejida sobre el pie de la cama. Casi como colocando un guardia en su puesto. Luego abrí el cuaderno y escribí con letras claras y deliberadas, objeto movido sin consentimiento. Sillón de lectura de madre encontrado en garaje. Daños observados. Las palabras de Rosalía de Castro me vinieron: nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Habían tomado suficiente. No tomarían mi dignidad sin lucha. Cada agravio. Cada insulto. Cada cambio de algo mío. Lo documentaría todo. La verdad no sería cuestión de opinión cuando llegara el momento. Esa tarde, mientras organizaba un pequeño montón de papeles en mi escritorio, risas flotaron desde el salón. Reconocí la voz de Elena. Ligera y casi cantarina. Mezclándose con el tono más grave de mi padre. Una vez que lo despejemos. Nuevo comienzo, dijo ella. Fue suficiente para tensar los músculos de mi mandíbula. Ya no hablaban de un hipotético. El plan avanzaba. Y yo era la que se esperaba que se apartara en silencio. Me di cuenta entonces de que la lucha por mi espacio ya había empezado. Solo que no me habían invitado a la mesa. Volví antes de lo planeado ese jueves. El sol de la tarde tardía filtrándose por las ramas de los naranjos. Mi llave giró en la cerradura y el silencio de la casa me recibió. Demasiado silencio. Al caminar por el pasillo hacia mi habitación. Algo se sentía mal. La puerta de mi dormitorio estaba abierta lo justo para que un rayo de luz se derramara en el suelo. Nunca la dejaba así. La empujé y me detuve en el umbral. El cajón superior de mi cómoda estaba medio abierto. Unas camisas dobladas revueltas. La caja de joyas en mi tocador estaba torcida. La tapa levantada. Un pendiente de perla yaciendo al lado en vez de dentro. La foto enmarcada de mi madre y yo. Tomada el día de mi graduación en la universidad. Estaba inclinada hacia adelante como si alguien la hubiera cogido y devuelto con descuido. Y entonces el olor me golpeó. El perfume de Elena. Ese floral agudo y demasiado dulce que usaba para la iglesia y las comidas dominicales. No pertenecía aquí. No entre mis cosas. Cuando alguien toca tus pertenencias sin permiso. No solo mueve objetos. Te dice que no tienes lugar. Crucé al armario. Faltaban 3 de mis vestidos. Las perchas aún balanceándose levemente como si acabaran de quitarse. Mis manos se cerraron en puños a los lados. Salí de la habitación. Cerré la puerta detrás y me senté al escritorio en el estudio. En mi cuaderno. Bajo la fecha. Escribí una lista: cajón abierto. Caja de joyas movida. Foto de madre desplazada. 3 vestidos faltantes. Añadí la hora en que entré. Justo como me había aconsejado un mentor años atrás, la documentación es el cuchillo más afilado en una vaina de terciopelo. Esto no era fisgoneo ocioso. Era tomar inventario para una toma de posesión. ¿Para el sábado? Necesitaba un cambio de escenario. Me reuní con 2 amigas antiguas en una cafetería del centro. Esa con suelos de madera crujientes y grandes ventanas dando a la calle Sierpes. Pedimos cafés con leche y encontramos una mesa en la esquina. Al principio. La charla fue educada: actualizaciones de trabajo. El calor. Una anécdota graciosa sobre el perro de una amiga común. Entonces una de ellas dudó antes de decir: tu padre mencionó que estás en un momento de transición ahora. La miré. Midiendo mi respuesta. Ah. Sí.
La otra dio una sonrisa rápida. Demasiado rápida. Solo dijo que podrías hacer algunos cambios pronto. Sus ojos se deslizaron de los míos. Conocía esa mirada, gente que ha oído una historia pero no de quien la vive. Y lo que mi padre decía me pintaba como inestable o incapaz. Cuando nos despedimos. La amabilidad seguía ahí. Pero más delgada. Como un mantel estirado sobre bordes afilados. Caminando de vuelta al coche. El escozor se instaló. Ser empujada en silencio de tu hogar era una cosa. Tener tu reputación moldeada a tus espaldas era otra. Si querían construir un caso, yo construiría el mío. No solo por mí, sino para que cuando saliera la verdad, fuera innegable. Esa tarde, me moví con propósito. La manta tejida de mi madre se quedó en la cama. Pero tomé unos pocos objetos personales, un libro de primera edición que me había dado. El medallón con su foto. Y los coloqué en el baúl de cedro. Lo cerré con llave y deslicé la llave en el bolsillo de mi Rebeca. Podrían pensar que mi silencio significaba derrota. En realidad, observaba, registraba y esperaba el momento justo. Y lo siguiente que vi probó hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Eran poco más de las 2 un miércoles cuando mi móvil vibró en el bolso. Estaba en la cola de la ferretería, sosteniendo un rollo de burlete y una caja de bombillas. Cuando el banner de notificación se iluminó, movimiento detectado en la puerta principal. Toqué la app de la cámara. El feed apareció. Granulado por el resplandor del mediodía. Pero lo bastante claro para ver a Elena subiendo por el camino de entrada. Con 2 maletas grandes a remolque. No llamó. Mi padre abrió la puerta casi de inmediato. Como si la esperara. Intercambiaron una sonrisa. La de él casual. La de ella un poco demasiado triunfante. Y él se apartó para dejarla entrar. Me congelé con una mano en la cartera. El sello de tiempo al fondo del vídeo leía 2:14. Un día laborable. Exactamente la hora en que esperarían que estuviera fuera. Se mudan antes de que yo me vaya. Para cuando aparqué en la entrada 30 minutos después. El porche estaba vacío. Dentro. El pasillo estaba quieto. No llamé. En cambio, fui directa al escritorio. Descargué el clip y lo guardé en 2 unidades, una local. Una en la nube. Tomé capturas, el ángulo de su muñeca sujetando el asa de la maleta. Como el hombro de él bloqueaba la puerta como un anfitrión recibiendo a un huésped. Las maletas mismas con pegatinas de viaje. En mi cuaderno. Escribí, evidencia de intención de reemplazar ocupación. 24 de septiembre. Esa noche en la cena. Me deslicé en mi silla frente a ellos como si nada fuera inusual. La mesa estaba puesta con lo de siempre. Pero el aire era más denso. Pasé el salero sin una palabra extra. Observando cómo Elena evitaba mi mirada. Como mi padre masticaba con una rigidez nueva. No pregunté por las maletas. Dejé que el silencio hablara por mí. Un silencio que ahora era mi arma. Cargado de lo que sabía y ellos ignoraban. Los días siguientes. El rumor se extendió como el fuego en un campo seco. En el mercado. Una vecina me miró de reojo y murmuró algo sobre cambios en la casa Ruiz. No respondí. Pero anoté su nombre en mi lista. Cada comentario era una pieza más. Confirmando que no era paranoia mía. Era real. Y crecía. Entonces llegó la carta. La encontré en el buzón un viernes por la mañana. Un sobreoficial con el sello de mi padre. Dentro. Una demanda de alquiler, 500 euros al mes por el uso de la habitación. Retroactivo a 2 meses. Para cubrir gastos. Decía.
Como si fuera un negocio impersonal. Pero el tono era claro, presión para que me fuera. Me senté en el porche con la carta en las manos. El sol calentando el papel. No era solo dinero. Era humillación. Una forma de decir no perteneces aquí gratis. Un proverbio español me vino, no desperdicies un buen insulto. Haz que gane su sitio. Esta demanda de alquiler valdría algo para mí eventualmente. No como él pretendía. Por la tarde. Extendí las fotos de las maletas. La carta de alquiler y mis grabaciones anteriores sobre el escritorio. Empecé a ordenarlas cronológicamente. Etiquetando cada una. El archivo empezaba a parecer menos una colección de agravios y más un caso. Abrí un documento en blanco y comencé a redactar una declaración. No para publicarla aún, sino para el día en que decidiera que la verdad tuviera su turno. Las frases vinieron firmes. Sin vacilación. Y ese día llegó antes de lo pensado. En un escenario que ellos mismos me montaron. La invitación vino de mi padre 2 semanas antes del banquete comunitario. Me pilló en el pasillo una mañana. Impecable en su camisa planchada. El leve olor a colonia pegado a él. Hay un banquete en el salón histórico. Dijo como un anuncio casual. La familia debe estar unida. Quiero que digas unas palabras. Muestra que somos uno. Lo miré y mantuve el tono parejo. ¿Quieres que hable? Sí. Algo breve. Gratitud. Lazos familiares. Ya sabes. ¿El mensaje correcto? Su voz era cálida. Pero oía el acero debajo. En mi cabeza. El pensamiento fue inmediato, si me quieren en el escenario. Lamentarán darme el micrófono. Esa noche. Me senté al escritorio y empecé a armar las piezas. Fotos de la inauguración de Elena en mi habitación. El footy de la cámara de las maletas. El clip de audio de ella jactándose por teléfono de estar dentro para el lunes. Incluso la carta de alquiler. Lo edité todo en una presentación limpia y cronológica. Sin comentarios en las diapositivas. Solo hechos. Cada uno time para aparecer como el giro de una página. Cuando quedé satisfecha. Lo guardé en un USB y hice 2 copias de seguridad, una en una unidad que metí en mi bolso. Otra subida a una cuenta en la nube solo mía. Esto no era venganza. Era la verdad. Expuesta para que todos la vieran. La noche del banquete. El salón estaba iluminado con arañas que reflejaban en los suelos de madera pulida. Mesas redondas vestidas de blanco llenaban el espacio. Salpicadas de arreglos de hojas de naranjo y velas. El murmullo de conversaciones educadas flotaba sobre el tintineo de cubiertos. Vi a mi padre trabajando la multitud. Estrechando manos. Inclinándose para intercambios breves y confiados. Elena estaba a su lado en un vestido de seda. Su risa perfectamente taimda cada comentario. Ella escaneó la sala. Captando mi ojo por una fracción antes de volverse. En cada asiento había un programa impreso. Bajo palabras familiares. Mi nombre estaba pulcramente en el medio. Cuando llegó mi turno. Caminé al podio. El feedback sutil del micrófono acalló la sala. Buenas noches. Empecé. Con voz firme. Cuando era pequeña. Mi madre decía que el hogar no es solo donde vives. Es donde te respetan. Donde perteneces. Dejé que las palabras se asentaran. Escaneando las caras. Una casa son paredes y muebles. Un hogar es confianza. Pausé. El hogar no son solo paredes y muebles. ¿Es respeto? Esa fue la señal. Miré al técnico de AV. Que asintió y clicó la primera diapositiva. La pantalla detrás se iluminó con una foto de Elena sonriendo en mi habitación.
Sus manos alisando una colcha que no era mía. La siguiente, el footy de la cámara con sello de tiempo. Ella rodando las maletas por el camino y mi padre abriéndole la puerta. Murmullos empezaron. Luego la carta de alquiler proyectada grande para que todos leyeran el encabezado. Y finalmente el audio. La voz de Elena clara y confiada, al fin se está rindiendo. Estaré dentro para el lunes. Jadeos riplearon por la multitud. Oí a alguien al fondo susurrar, es su voz. El bajo zumbido de conversaciones creció. Una corriente recorriendo la sala. Me enfrenté al público. Esta es la verdad que querían que ocultara. Pensé que todos debían verla por sí mismos. Y cuando las luces volvieron, la sala estalló. No como ellos habían planeado. La última imagen parpadeó en el proyector, dejando un cuadrado de luz desvaneciéndose en la pared. Por un latido. No hubo nada. Ni toses. Ni sillas moviéndose. Solo el zumbido del aire acondicionado y el peso de lo mostrado. Entonces, como una presa rompiéndose, el silencio se fracturó. Empezó con susurros pequeños, que crecieron en bolsillos de charla por la sala. Algunos invitados se inclinaron uno al otro, manos cubriendo bocas. Otros no ocultaron sus miradas. Ojos saltando entre mí. Mi padre y Elena. La cara de Antonio se oscureció. Un rubor subiendo desde su cuello. Agarró el borde de la mesa frente a él. Nudillos blanqueando. Junto a él. Elena miró su plato. Su postura perfecta hundiéndose lo justo para traicionar el golpe. Desde mi sitio cerca del podio, vi cómo las líneas en la sala se dibujaban solas. Los ojos de mi tía Carmen saltaron de mi padre a mí. Y luego giró la cabeza bruscamente como rechazando quedar atrapada en ninguna mirada. Mi primo Javier articuló, no lo sabía. Su expresión entre vergüenza y simpatía. Unos pocos se levantaron abruptamente. Sillas raspando el suelo antes de salir sin palabra. Desaprobación. Pero sin lealtad. Entonces mi padre se levantó. ¿Crees que esto es aceptable? Su voz cortante. Atravesando las charlas. Desfilar asuntos familiares privados ante extraños. Torciendo eventos para tu historia. Abrí la boca para hablar. Pero otra voz me ganó. Del fondo de la sala. Manuel Gómez dio un paso al frente. En su chaqueta gastada y botas de trabajo. Parecía fuera de lugar entre la multitud pulida. Pero su voz era firme. Trabajo en esa propiedad. Dijo lo bastante alto para que todos oyeran. He oído más de una conversación sobre reemplazarla. Sobre cambiar cerraduras mientras estaba fuera. Esto no es un malentendido. Ha sido planeado. Jadeos rodaron como una ola. Alguien cerca del frente soltó un bajo «Dios mío». Elena se enderezó. Su voz alzándose sobre los murmullos, no sabes de qué hablas. Manuel no se inmutó. Sé lo que oí. Su tono era calmado. Casi quirúrgico. Cortando el barniz de duda. Varias cabezas se volvieron hacia mí. Su escepticismo reemplazado por algo más duro. Confirmación. Las fotos y audio habían sido condenatorios. Pero un testigo sin nada que ganar. Eso era el clavo sellando la caja. Elena empezó a hablar de nuevo. Pero sus palabras se ahogaron bajo el oleaje renovado de charlas. Esta vez no era susurrado. Era una marea de voces. Preguntas y juicios derramándose. La mandíbula de mi padre estaba tensa. Sus ojos escaneando la sala como si aún pudiera controlarla. Recogí mis notas. Metiéndolas pulcramente en la carpeta que traje. La voz de mi padre llamó mi nombre. Aguda. Mandona. Pero no me volví.
Me habían dado un rol, la hija obediente asintiendo en su show scriptado de unidad. Había dicho mis líneas. No las que escribieron. El aire otoñal era fresco al salir. Un contraste bienvenido al calor del salón. Detrás. Las voces aún subían. El sonido derramándose a la calle. No miré atrás. Pero el fallout de esa noche apenas empezaba. Y no se contendría en ese salón. Una semana después del banquete. Desperté con una notificación de email de mi abogada. El asunto era simple, cartas entregadas. Su mensaje era corto, notificaciones certificadas enviadas a Antonio y Elena. Ahora están formalmente informados de tu derecho a ocupar la habitación hasta que cambien términos de propiedad o alquiler. No pueden removerte sin proceso debido. Lo leí 2 veces. Luego me recosté en la silla. Pensaban que la noche del banquete era el final. Esto era solo el acto 2. Esa tarde. Entré en su oficina con mi portafolio de cuero bajo el brazo. Me indicó un asiento. Su escritorio ya despejado. Veamos qué tienes. Dijo. Abrí el portafolio y deslicé la evidencia, impresiones de stills del footy de la cámara. Fotos de la inauguración de Elena en mi habitación. La carta de alquiler. Y una transcripción de la declaración de Manuel en el banquete. Al fondo del montón estaba mi línea de tiempo, cada evento fechado. Documentado y respaldado por foto. Grabación o cuenta de testigo. Hojeó las páginas despacio. Asintiendo. Has hecho la mayor parte de mi trabajo. Dijo. La gente piensa que el poder está en lo que poseen. Está en lo que pueden probar. Pasamos la hora siguiente revisando pasos siguientes. Guardaría los originales en sus archivos y enviaría copias a su asistente para almacenamiento seguro. Al salir. El portafolio se sentía más ligero. Pero el peso del control estaba firmemente en mis manos. La palabra sobre el banquete ya había viajado. Pero la acción legal le dio nueva vida. En el mercado. Noté vecinos girando sus carritos por otro pasillo al verme. Otros. Más discretos. Ofrecían un pequeño asentimiento o un susurrado bien por ti. Aceptaba las felicitaciones sin elaborar. Nunca dando más de lo necesario. Había aprendido que cuantas menos palabras les diera, menos podían torcer. Los días pasaron sin una sola palabra de mi padre o Elena. Ni toques en mi puerta. Ni mensajes. Ni apariciones súbitas en el pasillo. En cambio, oí de mi vecina Marta que Elena había cancelado una revelación de diseño que planeaba para la habitación. Sin explicación pública. Pero todos sabían por qué. Era la primera grieta visible en su control. Por las noches. Me sentaba al escritorio con la ventana abierta a la brisa de octubre. Anotando planes para mi eventual mudanza. No una huida. Sino una partida en mis términos. Listé qué llevaría. Qué dejaría. Y cómo aseguraría que la transición fuera solo mía. Me di cuenta de que ya no reaccionaba. No me preparaba para el próximo golpe. Ni escaneaba por signos de intrusión. Dictaba el ritmo. El poder había cambiado en silencio. Y no lo habían notado. La mejor venganza no es irse. Pensé. Es irse cuando ya has ganado. Y pronto tendría la chance de cerrar este capítulo exactamente como quería. El cielo sobre Sevilla era un azul invernal pálido cuando empujé la pesada puerta de vidrio de la librería de tía Carmen. El timbre de latón tintineó. Y el aroma a papel y canela me llegó. No había estado desde antes del banquete. Y el desorden familiar de novelas apiladas y asientos junto a ventanas soleadas se sentía como pisar terreno neutral. Carmen emergió de detrás de un display de novedades. Pasa atrás. Dijo. Sin perder un momento. Su voz era cálida.
Pero veía la alerta en sus ojos. En la oficina trasera. Puse mi portátil en su escritorio y enchufé el USB. La pantalla se iluminó con mi presentación condensada. Sin adornos. Sin música. Solo la secuencia de evidencia que había construido pieza a pieza. Miró en silencio mientras cada imagen y clip se reproducía, el footage de la cámara. Las fotos de la inauguración de Elena. La carta de alquiler. La jactancia grabada. Cuando terminó, se recostó en la silla y cruzó las manos sobre el regazo. Tienes la verdad envuelta en acero. Dijo al fin. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Sentí algo aflojarse en mi pecho. No alivio exactamente, sino refuerzo. Alguien de confianza lo había visto todo y no cuestionaba nada. Si me necesitas para algo más. Continuó Carmen. Solo dilo. Estaré a tu lado. De vuelta en casa esa noche. Saqué el baúl de cedro debajo la cama. Lo abrí despacio, pasando los dedos por la manta tejida de mi madre. El medallón con su foto. Y un puñado de libros de bolsillo desgastados que leíamos juntas. Estos no eran solo cosas, eran anclas. Elegí que vendría conmigo al irme. No por valor, sino por los recuerdos que guardaban. El resto lo dejaría sin remordimiento. Cerré el baúl con llave. Lo llevé al coche y lo metí en el asiento trasero. Se sentía como mover una parte de mí a terreno más seguro. En los días siguientes, empaqué deliberadamente. Sin meter cosas frenéticamente en cajas. Sin correr contra un plazo ajeno. Pensé en lo fácil que habría sido medir mi éxito por cómo me veían los vecinos tras el banquete. O cuán rápido podía forzar una disculpa de mi padre. Pero ese no era el punto. A veces la mejor victoria es caminar sin el peso que intentaron colgarte. Para el jueves. Había fijado una fecha para mudarme. Marcada en silencio en mi calendario sin fanfarria. Arreglé que las llaves se entregaran directamente a mi abogada. No habría despedida escenificada. Ni discurso de última hora de mi padre ni mirada smack de Elena. No les daría esa escena. Esa noche. Me senté al escritorio con mi diario abierto. Las palabras vinieron fáciles, irse no es perder. Irse es vivir. Y cuando me fuera, quería que vieran exactamente cómo luce la libertad. La mañana que elegí para irme. El aire tenía una quietud extraña. Como la pausa antes de una tormenta de verano. Desperté temprano. Me vestí con una chaqueta entallada y vaqueros suaves. Ropa en que podía moverme pero que me hacía sentir estable. Compuesta. Mi coche ya estaba cargado con lo esencial. Cajas apiladas pulcramente. El baúl de cedro seguro en el asiento trasero. Caminé despacio por la casa. El pasillo crujió bajo mis pasos como siempre. Las mismas tablas que había corrido de niña. Pausé en cada habitación. Dejando que mis ojos captaran los detalles, el asiento junto a la ventana en mi viejo dormitorio. El borde desgastado de la barandilla. El leve olor a limón en el comedor. Pensaban que acababan algo. Solo me daban un inicio más limpio. En la cocina. Puse un sobre grueso en la encimera. Dentro. Una copia del último aviso de mi abogada. Detallando en lenguaje legal preciso que cualquier interferencia o acoso más sería respondido inmediatamente. Detrás. Impresiones de Stills de la presentación del banquete. Un recordatorio silencioso e innegable de la noche en que su historia se desmoronó ante la comunidad. Encima del montón. Había escrito a mano una nota corta en letras firmes y parejas: esta casa fue mi hogar mucho antes de vuestros planes. No me echará de menos. Pero me recordará. Al salir, me di cuenta de que tenía público. Al otro lado de la calle. Un grupo de vecinos demoraba.
Sus charlas pausaron para verme. Algunos ofrecieron ondas educadas. Otros solo observaron. Curiosidad clara en sus caras. Alcé la barbilla. Sonreí cálidamente y los saludé como si fuera una mañana ordinaria. Irse en mis términos significaba controlar no solo lo que decía, sino cómo aparecía. Cerré la puerta principal por última vez y me volví hacia mi coche. Entonces los vi, Antonio y Elena. De pie en el porche. Él con brazos cruzados. Mandíbula fija. Esperando algún ruego final o estallido de ira. Ella medio paso atrás. Labios en la más leve sonrisa. Como si ya ensayara la historia que contaría después. En cambio, les di algo inesperado. Sonreí. No amplio. No burlona. Solo calmada. Inquebrantable. Totalmente en control. Caminé directo pasando a donde mi abogada esperaba junto al coche. De mi bolsillo. Saqué las llaves de la casa y las puse directamente en su mano. Las llaves pertenecen a la ley ahora. Dije parejamente. No a vosotros. Por un momento. Nadie se movió. Luego mi abogada asintió. Deslizó las llaves en su carpeta y la cerró con un chasquido. Me volví sin otra palabra. Entré en el coche y encendí el motor. No miré atrás al alejarme. Con cada cuadra, el peso en mi pecho se aligeraba. Pensé en algo que Lorca había dicho: puedo cambiar por lo que me pasa. Pero me niego a ser reducida por ello. Para cuando llegué a mi nuevo apartamento. El sol estaba alto, filtrándose por las amplias ventanas frontales y pulling en el suelo desnudo. Llevé el baúl de cedro dentro primero, poniéndolo gentilmente en la esquina. Luego traje las cajas. Una por una. El silencio roto solo por el eco de mis pasos. Cuando la última caja estuvo abajo, me paré en medio de la habitación, dejando que la luz calentara mi cara. La libertad no es un lugar, pensé. Es el momento en que decides que la mereces.